Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebusnos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Yo desde que nací sabía que iba a ser escritor, quería ser escritor, tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa, nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Lo importante es que éramos los dos únicos hombres de una casa donde había muchísimas mujeres. Entonces para mí era una vida muy curiosa, porque las mujeres presididas por mi abuela vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas, y yo me acostumbré a pensar así. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí, y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política, y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Y entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos. El del abuelo, que era muy concreto y con el cual pasaba la mayor parte del día porque él me dedicaba muchas horas. Y el de las mujeres, que era un mundo que se compartía con el del abuelo, pero con el cual yo me quedaba solo de noche. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó por completo. La familia salió de Aracataca, yo fui a vivir con mis padres con los que nunca había vivido. Era otra realidad completamente distinta, otra cultura. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuarto me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Y además me quedó la visión de un país, que era la que él me daba, que era la de su país, el país que él había vivido durante las guerras civiles en los últimos años, sobre todo con el general Uribe. Es difícil olvidar un abuelo así. La pregunta se me complicó más cuando me di cuenta que los lectores esperaban más 100 años de soledad. En el sentido de que yo prácticamente no tenía lectores. Ninguno de mis libros había vendido 1000 ejemplares. Y cuando salió 100 años de soledad, de una vez con 8.000 ejemplares, y luego 10.000 por mes, y se armó todo ese problema, y después las traducciones en el mundo, me di cuenta que los lectores que yo tenía eran en ese momento solo lectores de 100 años de soledad, y que esperaban más 100 años de soledad, y yo no iba a seguir en eso porque no era honesto. Entonces tenía que salir con un anti 100 años de soledad, y empecé a hacer ejercicios de otra manera de contar las cosas. Y escribí El otoño del patriarca, que cuando salió fue una desilusión total. No se vendió nada, fue una desilusión. La gente dice, no tiene nada que ver con 100 años de soledad. Y ahora es mi libro más estudiado. Pero mira que haber salido de eso era un verdadero problema. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, Gabo, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió.